Los seres humanos, a través del tiempo, en todas las civilizaciones, han buscado a través de las acciones, del pensamiento, de la realización física y espiritual, aquello que llamamos arte. La música, la pintura, la escultura, la danza, en busca de la belleza, en busca de la armonía, en busca de aquello profundo y esencial que nos brinda la vida. Pero existe un arte muy particular, un arte profundo y esencial, un arte que todos podemos practicar, que está en nosotros mismos, el arte de conocerte a ti mismo. Cuando conocemos a una persona, la vemos primero su aspecto externo. Conocemos su forma de ser, su manera de comportarse, todo aquello que la constituye externamente. Y decimos que la conocemos. Sí, la conocemos superficialmente. Por encima de todo nos basamos en la apariencia. ¿Pero esto es acaso suficiente para conocer a una persona? No. Debemos conocer un poco más profundo sus sentimientos, sus pensamientos. ¿Es solo eso suficiente? No. Hay algo mucho más hondo. Su ser esencial, su realidad más íntima. Y así como conocemos a una persona por pasos, cada vez más profundamente, hasta llegar al conocimiento más profundo, de la misma manera, el conocimiento de nosotros mismos tiene esas características, tiene pasos cada vez más profundos, cada vez más esenciales. Por ello, cuando hablamos del arte de conocernos a nosotros mismos, vamos a ir avanzando poco a poco. Pero es importante conocer qué constituye la realidad del ser humano, la naturaleza de nuestra condición humana. Tenemos una realidad física que todos podemos percibir, nuestro cuerpo, nuestros órganos, ¿no es cierto?, nuestros músculos. Todo ello es nuestra parte física, pero eso no somos nosotros, solamente el aspecto exterior. Tenemos otros ámbitos, nuestra energía, nuestro vigor, nuestra fuerza, nuestra salud. También es algo que constituye nuestra realidad, pero aún es externa, aún es apariencia. Todos tenemos también, como decía, sentimientos, emociones, aquello que nos hace vibrar, lo que nos conmueve, lo que nos angustia, lo que nos da temor. Ese es nuestro mundo emocional, que sí es un poco más profundo. Ya no solamente es la parte física, sino son los sentimientos, las emociones. Hay otra realidad, que es la parte mental, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros juicios, nuestros conceptos, lo que entendemos, lo que no entendemos. Es nuestra realidad mental. Y aún más allá, existe nuestra realidad esencial, profunda, nuestra realidad espiritual. Por ello, el arte de conocernos a nosotros mismos son pasos cada vez más profundos. Son 4 pasos fundamentales. El primero, la autoobservación. Ya lo hemos dicho, observar nuestro cuerpo, observar nuestra forma, cómo está constituido, observar nuestra contextura, nuestra salud, aquello que constituye nuestro vigor, lo que nos afecta. Hay gente que es calurosa, hay gente que tiende más bien a ser de tener frío, lo que nos afecta desde el punto de vista digestivo, etcétera. Y todo aquello que constituye nuestra apariencia física es nuestra naturaleza. Hay que observarla. Por ello, el primer paso es la observación. Esa observación no se reduce solamente a la parte física y a la parte de salud energética vital. También existe
nuestra parte emocional y es necesario observar nuestra naturaleza emocional. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos agrada? ¿Qué cosas nos desagrada? ¿Qué tendencias tiene nuestro temperamento? ¿Somos personas alegres, joviales, entusiastas, comunicativas? ¿O somos personas más bien enérgicas, irritables, impacientes, que tendemos a imponer, a irritarnos con facilidad? ¿O somos más bien tranquilos, centrados, ordenados, flemáticos, que no nos exaltamos con facilidad, que todo lo premeditamos? O aún más, o somos un poco tímidos, un poco retraídos, un poco lejanos, más íntimos. Son los temperamentos, aquello que constituye nuestra tendencia emocional innata que todos tenemos, pero hay que observarla. No siempre es fácil observar este tipo de tendencias emocionales. Hay gente que dice, yo soy tranquilo, pero si me molestan me van a encontrar. ¿Diríamos que es tranquilo? No. Diríamos que tiende más bien a ser irritable, pero él considera que es irritable en la medida en que lo estén molestando. Y así pues, el observarse requiere fundamentalmente objetividad. Y a veces es bueno preguntar a nuestros cercanos, dime, ¿cómo me ves tú? ¿Cómo me expreso? Dime así, en forma clara y objetiva y sincera. Y a veces nos vamos a encontrar con respuestas aún sorprendentes. Yo irritable, yo impaciente, yo retraído, etc. Pero es importante esa objetividad en la autoobservación. Luego viene nuestra observación, pero de nuestra mente, de nuestras ideas. ¿Qué es lo que realmente nos es fácil entender? ¿Qué nos es difícil? ¿Qué conceptos tenemos? ¿Qué juicios elaboramos? ¿Qué prejuicios tenemos? O sea, qué ideas y qué conclusiones, sin haberlas realmente desarrollado, argumentado y sin haberlas elaborado, ya tenemos la conclusión. Eso es un prejuicio. O sea, una conclusión, una idea supuestamente clara de algo que realmente no hemos elaborado adecuadamente en nuestro mundo mental. Es importante y muy importante conocer nuestro mundo mental, observarlo, sorprenderlo. ¿Qué ideas suelen circular por nuestra mente? ¿Nos gusta la lectura? ¿Nos gusta la observación? ¿Nos gusta el estudio? ¿Queremos razonar? ¿Somos más bien intuitivos? ¿Vemos las cosas de impacto? De tal suerte que eso nos lleva a conocer nuestra manera de pensar. Conocer nuestra manera de pensar es acercarnos cada vez más a nuestra propia realidad. Así pues, la observación nos lleva desde la parte física a la parte energética, a nuestro mundo emocional y a nuestro mundo mental. Pero decíamos, esto, si bien nos acerca, no es suficiente. Hay que dar un paso más allá, más adelante. ¿Cómo conocer nuestro mundo esencial, nuestro mundo espiritual? Aquí la observación cede paso a la reflexión. Es fundamental reflexionar. Pero, ¿qué significa reflexionar? La reflexión significa el diálogo con nosotros mismos. Todos tenemos un ser interior, alguien de fondo. No somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos. Desde el momento que digo yo pienso, yo no soy el pensamiento. Desde el momento que digo yo siento, yo no soy el sentimiento. Se trata en la reflexión de conocer ese yo íntimo, esa realidad esencial.
¿Y cómo la conocemos? Dialogando, preguntándonos a nosotros mismos, ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que quiero realmente en mi vida? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que realmente me motiva? ¿Qué quiero realizar en mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Ese es el diálogo interior, la reflexión. Es el encuentro consigo mismo, como dirían los clásicos. Es el encuentro con nuestra realidad más profunda y requiere reflexión, serenidad, un poco de paz y requiere intimidad. Es lo que en Oriente llaman la meditación. Pero la meditación no es solamente quedarse quieto escuchando o simplemente observando un paisaje o una luz, sino es el encuentro con uno mismo a través de la reflexión, del diálogo interior. Así pues, esta forma de conocer nos lleva a una realidad más íntima, más profunda. Y el tercer paso es que en este camino del encuentro, del conocimiento de nosotros mismos, este arte requiere un plano, requiere algo que nos oriente, requiere una brújula. Porque esta inquietud muy natural de todos los seres humanos de conocerse a sí mismos no es algo nuevo. Ya lo han vivido, lo han trascendido muchos personajes a través de la historia. En realidad es algo muy común, es algo connatural con el ser humano. Por ello hay autores, hay filósofos, hay sabios que ya elaboraron, desarrollaron este camino. Es fundamental entonces una orientación, ciertas lecturas que nos orienten, porque en este arte de acercarse a sí mismos nos podemos confundir. Todos sabemos que existe la llamada subjetividad, el creer que, bueno, yo no creo que sea así. Bueno, en realidad no me parece, porque muchas veces en esa búsqueda vamos a encontrar cosas, aspectos que no nos agradan. Pero hay que ser objetivo, hay que ser claro, hay que ser sincero. Y por ello es que ciertas lecturas, orientaciones de otros sabios que hayan transitado este camino, que es un camino personal, pero todos tenemos esa naturaleza humana y nos pueden orientar, nos pueden guiar. Es fundamental entonces el tercer paso, la orientación, lecturas, el diálogo con aquellos que han iniciado ya ese camino, que nos permita orientarnos y avanzar con mayor seguridad hacia el encuentro de nosotros mismos. Y aquí nos encontramos con el cuarto paso, la acción. Es fundamental comprobar que este conocimiento, que este acercamiento a nuestra realidad interior se puede comprobar. ¿Y cómo lo comprobamos? No solamente con la reflexión, no solamente con el pensamiento y la autoobservación. Es preciso comprobarlo en los hechos. Decían los antiguos, a un sabio no lo conoces por la forma como habla, sino por la forma como vive. Su conducta refleja su sabiduría. ¿Hasta qué punto nosotros nos conocemos a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto estamos avanzando en esa búsqueda, en ese arte maravilloso? Es en la acción, en los hechos, en la puesta en práctica. Realmente soy una persona activa, soy observador, soy práctico, soy meditativo, soy imaginativo. ¿De qué manera puedo comprobarlo? Así pues, la comprobación es esencial para no engañarnos. Hay gente que dice, no, me basta con guiarme a mí mismo. Pero ¿cómo puede uno guiarse en el camino que no conoce? No, pero más o menos yo me voy dando cuenta, ¿no? Más o menos que observo y me pregunto. Esto ocurre de manera física, como en este caso hay personas, por ejemplo, que se pierden en la selva y no tienen brújula. Y entonces dice, bueno, yo me voy a guiar, voy a ir de frente. Y si voy de frente, voy a llegar a un lugar, definitivamente. Entonces avanzan, caminan varios días. Y después de varios días, se encuentran con el mismo lugar.
¿Por qué? Porque hay tendencias inconscientes a caminar siempre en círculo. Por ello es importante la orientación y la práctica para comprobar que aquello que hemos encontrado, que aquello que hemos aplicado a través de la orientación de ciertas lecturas, ciertos diálogos necesarios para tener una hoja de ruta, un camino para transitar, lo estamos comprobando en los hechos. Estamos realmente llegando al punto donde nos hemos trazado encontrar. Es el punto fundamental de la acción. Y ahí termina, no, falta la corrección. Podemos equivocarnos, claro, y replantearnos, por supuesto. No es solamente un camino en el cual no vamos a encontrarnos con errores, con situaciones difíciles, no. Van a haber momentos difíciles, claro, vamos a tener que replantear y corregir nuestras acciones. No olvidemos nunca, los errores son necesarios porque los errores nos muestran aquello que estamos equivocadamente transitando. Gracias a Dios nos equivocamos, porque de esa suerte corregimos la ruta y podemos seguir avanzando. Entonces, la corrección, esta quinta esencia, es fundamental. Voy corrigiendo la ruta, orientando el camino, voy llegando, voy centrando mi avance, mi desarrollo interior. Así pues, tenemos estos 4 pasos y la quinta esencia. Pero es fundamental entender que es un arte. Y es un arte que poco a poco lo vamos a ir practicando. Que poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Es un arte, es una búsqueda de armonía. Es un encuentro con nosotros mismos. Es algo fundamental. ¿Hay algo más importante, queridos amigos, que conocernos a nosotros mismos? ¿Hay algo más importante que saber quiénes realmente somos y cuál es el sentido o cuál debe ser el sentido de nuestra propia vida? ¿Cómo poder vivir la vida que nos ha tocado vivir si no nos conocemos? ¿Cómo podemos vivir nuestra propia vida si no sabemos quiénes somos? Solamente si nos conocemos podremos vivir nuestra propia vida. ¿Cómo gobernarnos? ¿Cómo ser dueños de nuestro destino si no nos conocemos? ¿Cómo descubrir nuestros talentos, aquello que duerme, aquello profundo, aquello más valioso que está en nosotros si no nos hemos acercado a descubrirlo? Este es un arte fundamental. Este es un arte necesario para todo ser humano. Porque de esta suerte uno va a ser realmente quien es. Decía Píndaro, llega a ser quien eres. ¿Cómo llegar a ser quien eres? A través del arte de conocerte a ti mismo. Este es un arte maravilloso. Hay aventura, hay misterio, hay descubrimientos, hay lucha, pero hay victoria. Hay satisfacción, porque el encuentro más valioso en la vida es el poder conocerte a ti mismo.